Para los seguidores del vudú, los zambetos son espíritus protectores que ayudan a mantener el orden en sus comunidades. Pero los zambetos son los espíritus que están dentro de los conos. Los conos son máscaras y se les llama zanjos, que quiere decir casa de la noche. Obviamente es porque tienen forma de casa o cabaña. Cuando los zambetos se manifiestan en público, realizan danzas y acrobacias. Pero lo que causa más asombro son sus demostraciones de conocimientos en ciencias ocultas. Los zambetos pueden materializar diversas cosas, desde comida, también animales y todo tipo de artefactos extraños, incluyendo esta piedra giratoria. Lo más inexplicable es cuando se descubre, después de haberlo visto moverse y danzar, que en el zambeto no hay nadie. Las religiones han existido desde el principio de las civilizaciones, y no solo han dado al hombre una manera de entender la realidad, sino también le han ayudado a organizar y dar sentido a la vida de sus miembros. No ha existido nunca alguna civilización sin valores, ya sean el honor, la verdad, la justicia o cualquiera. Estos valores siempre han tenido su origen en creencias religiosas. Y estas creencias también les han dado a los hombres una conciencia de su limitación. Y esto les ayuda también a reconocer que existen cosas sagradas que están por encima de su poder. Nosotros, en cambio, con nuestro pensamiento tecnológico, despreciamos este tipo de pensamiento, pensando que ellos solo viven una ilusión. Pero nosotros no podemos ver que esta misma tecnología que idolatramos y en la que hemos puesto nuestra confianza, también ha puesto en riesgo a todo el planeta. Y como ya nada es sagrado, excepto el dinero, estamos arrasando con todo para conseguir cada día más y más. A tal punto, estamos acabando con el planeta que algunos piensan que la única alternativa posible para sobrevivir será abandonar este planeta. Y lo peor es que celebramos esa idea como si fuéramos a estar incluidos en esa lista de privilegiados. En este video vamos a ser testigos de un secreto reservado solo a un grupo pequeño de personas. Y veremos algo que nadie ha visto antes y que nadie debió haber visto nunca, para descubrir a los espíritus que se manifiestan detrás de los zambetos. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola cracks, yo soy Kike Booster. Las máscaras rituales forman parte de una rica tradición cultural y religiosa en África. Estas máscaras pueden tomar formas muy diversas. El mejor lugar para verlas todas juntas es el Festival Anual de Mascaradas. Zambeto quiere decir guardián de la noche, y este es solo un tipo de mascaradas de todas las que hemos visto. Son parte del folclore y al mismo tiempo tienen un sentido religioso. Su propósito más importante es la de ser mediador espiritual entre la comunidad y el mundo de los antepasados. Todo esto está inmerso dentro de un sistema de símbolos ideológicos que les ayuda a mantener el orden en la sociedad. Para nosotros, todos estos elementos y esta simbología son difíciles de entender, porque nos movemos dentro de otro paradigma. Otra de las funciones importantes de los zambetos es proteger la villa contra los delincuentes, ladrones armados e invasores. Y también tienen la capacidad de arrestar a cualquier persona que vaya en contra de la moralidad de la villa, y así ayudan a crear una atmósfera pacífica. Actualmente los zambetos están trabajando conjuntamente con la UNESCO de manera muy efectiva para proteger los manglares. Los zambetos patrullan las reservas de Benín en coordinación con las autoridades para ayudar a conservar su biodiversidad de la explotación indiscriminada. Pero los zambetos también son una institución de carácter iniciático, que cuenta con una comunidad de adeptos que manejan todos sus asuntos con mucho secretismo. Y romper el secreto
puede implicar muy severos castigos. Esto hará que sea más complicado descubrirlo. Los iniciados usan una forma de comunicación secreta basada en códigos que solo ellos pueden comprender. Con este código, los mediadores, conocidos como Krejbetos, se comunican con los Sanbetos y transmiten sus mensajes a los demás. Los Krejbetos son las personas que siempre vamos a ver alrededor de los Sanbetos, dando indicaciones, dirigiendo su camino, evitando que nadie se acerque demasiado y siempre atentos a cualquier detalle que pueda levantar alguna suspicacia. Pero los Sanbetos también son una forma de entretenimiento y como tal participan en los festivales locales demostrando sus habilidades en danza y sus poderes mágicos. Para intentar descubrir el misterio, primero debemos entender que todas las mascaradas de las distintas tradiciones africanas, todas ellas son movidas por espíritus. Los Sanbetos se distinguen de las otras mascaradas porque al no tener partes del cuerpo identificables, esto les ayuda a fortalecer esa imagen simbólica de misterio que tienen. Por eso hay muchos que están convencidos que dentro de estas mascaradas no hay nadie. Nuestra misión es averiguar si hay alguna evidencia de ello o buscar pruebas de lo contrario. Para empezar tengo que dejar claro algunas observaciones. Cada Sanbeto tiene una configuración distinta según la función que va a realizar. Algunos pueden desmontarse en piezas, pero no todos se desmontan. Otros se usan para hacer danzas. Hay unos que se pueden quemar, pero no todos se queman. Y también están los que hacen el acto de aparecer artefactos y que se pueden volcar para demostrar que no hay nadie dentro. Estos últimos son en los que nos vamos a concentrar, porque si no el video sería más largo de lo que va a ser este. Si quieres que haga un video analizando los otros Sanbetos, deja tu like y tu comentario. Entre los distintos tipos de Sanbetos, hay unos en donde claramente se pueden distinguir piernas. Pero como ya hemos visto, son distintos tipos de Sanbetos, y la gente local es consciente de esto. Somos nosotros los que estamos alucinando y creando una ilusión. El Sanbeto que nos interesa analizar se caracteriza porque sus paredes son sospechosamente gruesas. Y además, tiene un forro, lo que podría en hipótesis convertirse en un muy buen escondite. Lo sé, vamos a tener que demostrarlo. Pero no vamos a hallar respuestas si no hacemos preguntas. Si en los Sanbetos no hay nadie, ¿por qué es que necesitan una ventana o una mirilla para conectarse con el exterior? ¿Por qué es necesario recubrir todo el Sanbeto con paja sin dejar que no se vea nada del interior? ¿No sería acaso más espectacular ver el cono como flotando? ¿Por qué aparecer y desaparecer artefactos y empezar a moverse toma el tiempo suficiente para que alguien pueda esconderse o salir del escondite para revelar u ocultar objetos? ¿Y por qué se necesitan más de 6 personas para levantar un cono hecho de paja? ¿Qué tan pesado puede ser? Buscando en Amazon pude encontrar este mantel hecho de rafia de palmera. Está diseñado para una mesa de 3 metros de diámetro,
Creo que esto nos puede servir para armar nuestro propio Zangbeto. Según las especificaciones, su peso es de 400 gramos. ¿Cuántos de estos manteles necesitaríamos para armar un Zangbeto? ¿10? ¿20 quizás? Digamos, exagerando, que necesitamos 25 de estos manteles. En total, si calculamos, serían aproximadamente 10 kilos de rafia. La pregunta es, ¿se necesitan acaso 8 personas adultas acostumbradas al trabajo duro para cargar un Zangbeto de 10 kilos? A menos que el espíritu que buscamos sea más pesado de lo que habíamos imaginado. Si agregamos un peso promedio de una persona en África, que serán aproximadamente 60 kilos, tendríamos 72 kilos. Entonces, sí se justifica que haya de 6 a 8 personas para cargarlo. Y si quien se oculta fuera alguien muy joven o muy delgado, la tarea sería menos complicada. Ahora tenemos que tratar de descubrir alguna pista que nos dé evidencia de lo que estamos imaginando. Pero no será sencillo, porque los cresbetos hacen muy bien su trabajo y no van a dejar que sea tan fácil descubrir sus secretos. Lo que vamos a ver ahora requiere un poco de imaginación. En este video podemos ver el momento en el que el Zangbeto se vuelca para que los espectadores puedan ver su interior. Pero miremos la reacción del cresbeto. Él no quiere que se grabe el Zangbeto y se pone delante de la cámara para que ésta se dirija al artefacto. Pero si nos fijamos bien, podremos ver un sospechoso abultamiento en las paredes del Zangbeto. ¿Por qué hay algo tan abultado? ¿Será acaso ese el escondite del espíritu? Bueno, hemos perdido el encuadre, necesitamos volver a él para confirmar nuestras observaciones. Listo, van a levantar el Zangbeto. Esta puede ser nuestra oportunidad para obtener más evidencias. En esta segunda secuencia transportan el cono y se puede notar claramente que en las paredes se oculta algo. Hay un cuerpo pesado que causa esa deformación, y esto evidentemente solo puede ser el Zangbeto oculto dentro. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no deba de ser conocido. ¿Aún no estás muy convencido? Pues tengo una prueba más. Lo que vamos a ver a continuación es algo que muy pocas veces se ha visto y que nadie debió haber visto jamás. Seremos testigos del error más grave nunca antes registrado con respecto a los Zangbetos. El Zangbeto se prepara para realizar el acto de desaparición. Los cresbetos sacuden el cono para distraernos. Pero algo sucede. Y hay una descoordinación. El Zangbeto no tiene el tiempo necesario para desaparecer. Y cuando el cresbeto piensa que el Zangbeto ha desaparecido, levantan el cono. Y para asombro nuestro podemos ver claramente al espíritu, justo antes de intentar ingresar en el compartimiento secreto oculto en el forro, revelando así para todos ustedes la ilusión de los Zangbetos. La misión está cumplida. Por un momento pensé que sería imposible encontrar evidencias, pero están servidos. No te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal para más videos como estos. Y si tienes algún tema que quisieras que investiguemos, déjalo en la casilla de comentarios. Hay algo que quisiera aclarar, algo que algunos han comentado en los videos anteriores. Sé que mi mirada parece perdida a veces, y no es que tenga aquí adelante algo que esté leyendo, sino porque tengo la dificultad de mirar a los ojos, incluso a mis propios ojos. Y la respuesta la encontrarán en El Planeta Desconocido, que es mi otro canal, cuyo enlace voy a dejar en la parte superior de esta pantalla. Y muchas gracias por ver este video y como siempre... ¿Quieres saber cómo rodaba la piedra? Muy bien, para explicarte eso necesito cambiar la visual.
y aquí se las presento. Quique Buster, creo que has ido muy lejos. ¡Au! ¡Mi mano! Es el momento de los saludos. Un saludo para Andrea Arián, para Todd Balón, para Enrique Nahum Palacios Armas y para Jorón Cornejo. Muchas gracias por ver ese video y ya lo sabes, espera muchos más videos.